lo que Pedro enseñó sobre el bautismo. Y vamos a hacer un pequeño recuento sobre la vida o cómo llegó el apóstol Pedro a los pies del Señor. No vamos a leer todos los textos, porque aquí nos quedaríamos toda la noche leyendo todos los versículos, porque son muchos. Entonces, Pedro fue llevado a Jesús, recordemos, por su hermano Andrés. O sea que Andrés primero fue convertido, luego halló a su hermano y dijo, hemos hallado al Mesías, y viene Pedro. Entonces, dado que Andrés fue discípulo de Juan 1:35, entendemos que Andrés fue sumergido en el bautismo de preparación, el cual es de arrepentimiento para perdón de los pecados. Lo más probable es que Pedro fuera bautizado cuando llegó a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro, por su carácter, por su forma de ser, se destacó con prominencia entre los apóstoles y los discípulos. ¿Y cómo sabemos que el apóstol Pedro tenía una prominencia? Bueno, una señal, digámoslo de esa forma, es que su nombre aparece primero en todas las listas de los apóstoles. Cuando usted lee Mateo capítulo 10, aparece el nombre de los apóstoles y el primero, Pedro. Resulta que en el orden en que aparecen los nombres o las palabras tienen importancia en las escrituras. También aparece en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos capítulo 1. O sea, en todos los 4 textos que se menciona en la lista de los apóstoles, Pedro es el primero. Ahora, después de la resurrección y ascensión de Jesús, Pedro inmediatamente tomó el liderazgo entre los seguidores de Jesús. Hechos 1:15, 2:14 y versículo 37. Ahora, esto no significa que Pedro tuviera más autoridad que los apóstoles, sino que simplemente él era un vocero importante dentro de la iglesia. El papel de liderazgo en los primeros días de la iglesia, Jesús dijo a Pedro y a los demás apóstoles que ataran y desataran. Sería atado y desatado ¿en dónde? En el cielo. Ahora, los apóstoles no atarían ni desatarían por decisión propia, sino lo que sino lo que ya hubiera sido atado y desatado, pues en el cielo. Jesús, después de su muerte y sepultura, y obviamente de su resurrección, envió a los apóstoles a todo el mundo a predicar el evangelio. Y esto fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles que predicaran. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, después de que Jesús resucitó entre los muertos, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como ya la tiene, entonces Jesús mandó lo siguiente en el versículo 19: por tanto, o sea pues, porque tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, Él manda, dice ahí, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:16 se leen estas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero de la siguiente manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y cómo lo dice Lucas? En boca de Lucas se lee la gran comisión: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué necesitamos nosotros los 3 evangelios, los 4 evangelios? Porque cada uno añade al otro lo que no tiene. Jesús hablaba en Mateo 28 a ser discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Pero no habla de la fe, no habla del arrepentimiento. Marcos dice: el que creyere y fuera bautizado será ¿qué?
salvo. Ahí ya dice para qué es el propósito del bautismo, la salvación. Mateo dice que es para ser discípulos. Pero si lo leemos en Lucas, dice ahí el versículo, pues lo leamos ahora, dice que se predicase ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Por eso necesitamos nosotros en este respecto los 3 evangelios. Porque Juan, el evangelio de Juan, no habla de la gran comisión. Es el único evangelio en donde no encontramos la gran comisión. La gran comisión se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, Jesús les había dicho que ellos se tenían que quedar en Jerusalén y tenían que esperar. Desde que Jesús ascendió, ¿pasaron cuántos días? Cuando Jesús asciende al cielo y les manda la gran comisión, les dice, quédense en Jerusalén. ¿Y cuántos días pasaron hasta cuando llegó el Espíritu Santo? 10 días. 10 días. La fiesta del Pentecostés se cuenta a partir del momento en que se termina la Pascua. Los 50 días se cuentan a partir de que muere y resucita. No, los 50 días se cuentan a partir de la Pascua. ¿Sí? Y él está 40 días. 40 días se aparece a los... Así cuando él muere. Pero no cuando resucita. ¿O sí? No, cuando resucita. Sí, sí señor, sí. Sí señor. 40 días y a los 40 días les dice entonces que vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo y ellos se van para Jerusalén y esperan allí ¿cuántos días? 10 días. Ahí sí fueran los 50 días. Está un poco confundido. ¿Para qué quedasen en Jerusalén a esperar? Bueno, era para que ellos recibieran la promesa del Espíritu Santo. Lucas 24, versículo 49. Y esa promesa iba a venir con poder cuando se manifestara el Espíritu Santo. ¿Y para qué el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo les iba a ayudar a recordar a los apóstoles todo lo que Jesús les había predicado. O sea que ellos no tenían necesidad, como tenemos nosotros, de repasar una lección para que no se nos olvide. A nosotros nos toca estudiar las lecciones, los textos, memorizar los puntos, etc. Los apóstoles no, porque el Espíritu Santo ¿qué iba a hacer? Les iba a iluminar, les iba a recordar en el momento preciso y necesario las enseñanzas de Jesús. O sea, ellos no necesitaban estudiar para dar un sermón, porque ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y es más, dice ahí en Juan 16:13 que los iba a guiar a toda la verdad. O sea, pues, iban a tener todas las enseñanzas de Jesús y también iba el Espíritu Santo a enseñarles todo lo que Jesús no les enseñó. O sea, toda la verdad. Pero esa verdad fue distribuida entre los apóstoles y los profetas. Cada uno escribió una parte, pero ellos tenían todo el conocimiento del Señor. Ellos deberían comenzar dando entonces testimonio ¿en dónde? Ellos debían empezar a predicar ¿en dónde? Primero fue en Jerusalén. Hay un orden. Sí, en Jerusalén. Luego, no, ahí dice, Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese es el orden. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve que el evangelio se empezó a predicar primero en Jerusalén, luego en Judea, y luego en Samaria, y luego en todo el imperio. Ahora, hermanos, llegó el día de estar entonces en Jerusalén. 10 días esperando en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Bueno, la Biblia simplemente dice que se reunían con las mujeres y con los discípulos. ¿Qué hacían? Pues estaban esperando. Entonces, el día de Pentecostés, que se celebraba la fiesta de los judíos, el apóstol Pedro predicó por primera vez en la historia del mundo el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Porque se venía predicando el perdón de los pecados, pero en el nombre de ninguno. Juan predicaba el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados, pero no se predicaba el perdón de los pecados en nombre de alguno, ni en el nombre de él. Pero aquí sí
Se empezó a predicar el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús. Porque fue lo que dijo Lucas 24:47 Jesús el día que estuvo con ellos. ¿Qué dice? Y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, este evangelio sería predicado después al resto del mundo. Pero empezó ¿en dónde? Empezó en Jerusalén. Ahora, la declaración que Jesús hizo respecto de él teniendo toda potestad en los cielos y en la tierra, entonces Pedro entendió que Jesús estaba entonces a la diestra del Padre, donde entonces él daría comienzo a su papel como Señor y Cristo. Primero se sentó el Señor a la diestra del Padre, toda autoridad, y cuando eso ya estuvo listo, entonces ya empezaron a entrar los convertidos en su nombre. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Pedro da el primer sermón. El primer sermón del Evangelio es en Hechos capítulo 2. De manera que buscó entonces la manera de convencer a los judíos acerca de estos hechos, o sea, de que Jesús es el Señor, de que Él es el Mesías, y llevarlos a que reconozcan la culpa de haber crucificado al Mesías. Esto lo leemos en Hechos 2, del 33 al 36. Vosotros crucificasteis al Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis, Dios lo ha hecho, el Señor y Cristo. Creer que Jesús es el Señor y Cristo significa buscar el perdón en su nombre. Esas dos cosas van ligadas. Los judíos debían creer que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías y que estaba sentado a la diestra del Padre y tenía toda la autoridad. Pero Jesús exigía en su nombre el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo y el arrepentimiento entra entonces en acción lo que es la sangre de Cristo, limpiando y purificando a las personas. Y someterse entonces a partir de ahí a Él, o sea, a Jesús como el Señor y como Rey que es Él. Entonces, ¿cuál fue el resultado, hermanos, de la predicación por primera vez en boca del apóstol Pedro? Que se abrió el nuevo camino. El bautismo. ¿Sí? El camino a la salvación. Porque el bautismo de Juan no era el camino de la salvación, sino que el bautismo de Juan y el arrepentimiento que él predicaba era un bautismo y un arrepentimiento ¿de qué? De preparación para que creyeran en aquel que vendría después de él. Era prepararlos para el Mesías. Cuando llegaba el Mesías, ya tenían entonces que aceptar las condiciones que él iba a colocar. ¿Cuáles? Entre estas, el bautismo, el arrepentimiento en su nombre, entonces, para el perdón de los pecados. Entonces, todas las personas que alcanzaron a estar con Juan el Bautista y con nuestro Señor Jesucristo, entonces se pueden bautizar. Sí. Sí, señor. Porque el bautismo de Juan era para que creyeran en aquel que venía después de él. Y cuando ya vino Jesús, entonces tienen que creer en Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Les da otra vez las condiciones para la salvación. Por eso en Hechos 19, aquí lo estudiamos, hermano Hernán, el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró a ciertos hombres que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y él les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y yo dije, pues en el bautismo de Juan. Y entonces dice, pero ustedes no conocen el Espíritu Santo. Y dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuimos bautizados? Y ahí se desarrolla la historia. Entonces dice que Pablo le predica y entonces ellos quisieron, se bautizaron en el nombre del Señor. Bueno, entonces Pedro aquí ofreció el camino nuevo del perdón cuando dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de ¿qué? El perdón de los pecados. Vamos a hablar entonces un poquito del perdón de los pecados
que predicó, como lo predicó el apóstol Pedro. En Hechos 2:38, entonces vuelve y se lee, arrepentido, le decía Pedro a los judíos, bautícese cada uno en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, que estos textos tan sencillos, que usted no necesita una gramática profunda para entenderlos, hoy en día la gente predique que el bautismo no es para salvación, aun cuando está claro en la Biblia? Muchos grupos religiosos han enseñado que el bautismo no es un requisito para la salvación, porque hay muchos que entienden que, o muchos han dicho que no es necesario entender que los pecados sean perdonados cuando uno se bautiza, que el perdón de los pecados viene solamente de tener fe en Jesús y no más. Y cuando leen, no sé, abran la Biblia por favor, alguien que me lea en Hechos 2:39. Bueno, queda el argumento que sacan ahí, por si algún día se lo sacan a ustedes. En el versículo 39, el apóstol Pedro dice lo siguiente, porque para vosotros es que es la promesa. ¿Qué más dice, hermano Héctor, por favor? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Bueno, Pedro dice en el 38, arrepentidos y bauticen, ¿cierto? Ahí dice. Y en el 39, ¿qué dice? Porque para vosotros es que. Entonces, ¿sabe qué dice? Mire, el bautismo que está mandando Pedro ahí no es un mandamiento, es una promesa. O sea que el bautismo no es para salvación, porque no es un mandamiento, porque Pedro está diciendo ahí que el bautismo es una ¿qué? Una promesa. Y una cosa es una promesa y otra cosa es un mandamiento. Pero están equivocados, porque la promesa que se dice ahí es la promesa de salvación, que viene cuando la persona se arrepiente y la persona se bautiza. Ahora, alguien también ha dicho. La promesa es que Él nos promete que nos da vida eterna haciendo esas cosas. O sea, la promesa es la salvación, no el bautismo. El bautismo es un mandamiento. ¿Sí? Ahora, alguien dijo, si alguien trata de lavarse los pecados en agua, entonces es como lavar el cuerpo físico y quitarse la mugre. Entonces resulta que esa lavada de los pecados en agua resulta siendo un acto físico del hombre. Y si es un acto físico o una obra del hombre, la Biblia dice que la salvación no es por obras. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie que se gloríe. La verdad es que el bautismo es un acto físico de lavamiento, no del cuerpo físico, pero sí de los pecados. Y es una obra, claro que es una obra, pero no es la obra que se describe ahí, que describe el apóstol Pablo en Efesios 2:8. ¿Cuál es la obra que dice ahí Pablo cuando dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, hablando de la salvación? Porque son obras del hombre, el hombre es ahí. No, obras propias del hombre. Sí. Pero el bautismo es una obra de Dios. Sí. Nosotros estamos usando. O sea, no nos vamos a salvar por lo que hagamos, sino por la misericordia de Dios. Exactamente. Nos salvamos por la misericordia del Señor. Como dice el versículo 8, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo haga. Porque si la salvación es por medio de la obra que yo haga, entonces sería una deuda que Dios tendría conmigo. Yo hago esto, entonces usted me tiene que deber la salvación, me debe la salvación. Ahora, estas obras que dice el versículo 9, Pablo las especifica en Tito 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? Dice, nos salvó. ¿No por qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si la salvación
fuera por las obras de justicia, entonces no sería por gracia, no sería por misericordia, sino que sería una ¿qué? Sería un mérito. O sea, me la gané, yo me la gané. Y entonces, como yo la trabajé, hice una obra, entonces Dios me la debe. Entonces la salvación sería una deuda de Dios para con el hombre, que obra. Pero Pablo está dando bien en claro que la salvación no es por obras o depende de las obras de justicia que yo he hecho, sino que la salvación depende de qué, por su misericordia, y añade después de la coma que dice, por el qué, el lavamiento. ¿Ese lavamiento a qué se refiere? Al bautismo, el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ese lavamiento y esa regeneración es la condición que Dios colocó, porque el lavamiento y la regeneración no se la inventó el hombre, es una obra del Señor. Lavamiento de la regeneración. Y por la renovación. Por eso, ¿la regeneración qué es? Si yo entiendo lavamiento, sí. Bautismo. O sea, es que uno en el lavamiento se regenera. Ah. ¿Sí? Es una renovación porque usted nace de nuevo. El degenerado se regenera. Queda bien. Ahora, ¿cuál es la obra del Señor entonces? Que es el bautismo, que depende, o sea, va ligado a la muerte de Jesús. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, ¿en dónde? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La sepultura es con Cristo. ¿En dónde? En el bautismo. El bautismo es la sepultura con el Señor y es la resurrección con Él. Son dos cosas que ocurren en el bautismo, la sepultura y la resurrección. Pero eso solamente se lo pudo haber inventado el Señor, de ligar el bautismo con la muerte de Cristo. El bautismo de Juan no estaba ligado con la muerte de Cristo, estaba ligado era para que la gente creyera cuando Él viniera. Pero el bautismo de Jesús sí está ligado con la muerte, la sepultura y la resurrección. Y el poder de Dios que le levantó de los muertos a Jesús, levantará también al creyente de la sepultura el bautismo, dándole la regeneración, dándole la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Bueno, Pedro dio a entender dos cosas: que se tenían que arrepentir y que se tenían que bautizar. Ellos debían darse cuenta del problema que tenían, que eran sus pecados. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, así debe ser, hermanos. Ahora, Pedro dijo entonces que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de los pecados. Y les voy a decir lo siguiente, hermanos. Lo que el arrepentimiento y el bautismo ahí están ligados, van juntos al mismo propósito. El arrepentimiento es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del arrepentimiento? Para el perdón de los pecados. Y el bautismo también apunta al perdón de los pecados. No es que uno se arrepiente para un propósito y se bautiza para otro propósito, que es como enseñan los grupos religiosos, que primero es el arrepentimiento para una cosa y luego se bautiza para otra cosa. Pedro no dijo esto, hermano, mire, arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados y bautícese cada uno de vosotros porque vuestros pecados ya están ¿qué? Porque ese es el plan de salvación que les han entregado afuera en los grupos religiosos. Arrepienta de sus pecados, haga la oración de fe y ya. Y bautícese, no para perdonar los pecados, sino porque ya sus pecados son ¿qué? Son perdonados. Por obediencia. Pero es lo que dice Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentidos y bautices. Sí.
Porque el arrepentimiento y el bautismo van unidos, van juntos. Para lo que sirve uno, sirve el otro. ¿Y cuál es el propósito del arrepentimiento y del bautismo ahí en el versículo? Pues para el perdón de los pecados. Que les quede bien claro, hermanos, miren, Pedro no dijo que ustedes se tenían que arrepentir para una cosa y se tenían que bautizar para otra cosa. No, el arrepentimiento y el bautismo tienen el mismo propósito. ¿Cuál es? El perdón de los pecados. Yo no puedo mutilar la Biblia de esa forma. Yo no puedo interpretar la Biblia de esa manera. ¿Por qué? Porque estaría entonces torciendo las escrituras. Ahora, dice el versículo, para el perdón ¿de qué? De los pecados. Y aquí también los grupos religiosos se han sacado una parada con la partícula o con la preposición para. Resulta que en griego, hermanos, hay muchas preposiciones, muchas. Y esta aquí viene de la preposición eis, que significa para estar dentro. ¿Sí? Para estar dentro. Entonces, muchos argumentan que para perdón de los pecados es porque los pecados ya están perdonados. Porque los pecados ya han sido perdonados. O sea que el bautismo no es para el perdón de los pecados, sino porque la persona ya ha recibido el perdón. Ahora, ¿cómo nos desenredamos nosotros de ahí? Si el bautismo no es para el perdón de los pecados, resulta, hermanos, que en Mateo 26, 28 aparece la misma preposición eis, que es para. Jesús dice ahí que Él murió para la remisión de los pecados, que su sangre es para la remisión de los pecados. ¿Cómo dice el versículo? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, miren, si Hechos 2:38, la preposición para, significa porque ya los pecados estaban perdonados, entonces en Mateo 26, 28, la sangre de Cristo no es para el perdón de los pecados, sino porque los pecados ya están, ¿qué? Claro, porque es la misma frase. ¿O no? Si el bautismo no es para el perdón de los pecados, entonces la sangre de Cristo tampoco es para la remisión de los pecados. Porque es la misma estructura gramatical que tiene las dos frases. Es la misma. Y no puede ser posible, porque Jesús murió, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados. Si Jesús murió para la remisión de los pecados, entonces el bautismo que dice Hechos 2:38 es para el perdón de los pecados. No es porque los pecados ya están perdonados, eso es falso, es para el perdón de los pecados. ¿Me hice entender? Bueno, Hay una pregunta. dímelo. Entonces, según lo que dicen ellos ahí, que el perdón de los pecados ya está efectuado, ¿en dónde? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues lo tendrán que explicar ellos. Me imagino que es cuando creen en Cristo, ya. El que cree en Cristo, ya sus pecados son perdonados. Y el bautismo es porque sus pecados ya están perdonados. No, es por cumplir un mandamiento, por obediencia. No, sí, por eso les toca decir que el bautismo es un paso de obediencia porque no sirve para más nada. Tienen que darle alguna explicación al bautismo porque ahí lo está mandando, ¿sí o no? Y no hay textos que dicen que el que cree, que creyere será salvo. No dice. El que quisiera y fuera bautizado será salvo. ¿Quién me levantó la mano? Claudio. Entonces, arrepentir, ¿no? Está terminado. Es como se matriculase y no sé si la clase. Ah, sí. Entonces, Es como- Porque si usted se arrepiente y se bautiza para otra cosa, no hizo nada, llegó a la mitad del camino. Porque Claudita, el arrepentimiento detiene el pecado. O sea, uno para de pecar cuando se arrepiente, pero los pecados están ahí. ¿Qué es lo que los quita o los borra o los lava? El paso siguiente, que es el bautismo. Ya
Ya después del bautismo, sí, ahora solamente el arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cómo? Después del bautismo ya ahora el arrepentimiento. Claro. Porque uno pues de todas maneras peca, ¿cierto? Entonces, porque si no, cada uno se da cada uno que No necesariamente. A partir de ahí, o sea, cuando uno se bautiza, uno se une a Cristo y eso implica la sangre de él. Ya el cristiano, si peca, ya tiene un beneficio, es que la sangre de Cristo ya la tiene disponible. Arrepiéntese, pida perdón, ¿cierto? Le ora al Señor y la sangre de Cristo lo limpia. No tiene que bautizarse. Un solo bautismo. Lo que no les digo esto porque yo escuché a un predicador diciendo que cuántas veces se pudieron bautizar. Estaban hablando pues, precisamente de esto, de que si con el tiempo ya había uno, o sea, ya estaba uno otra vez como delicado en esa fe, entonces que volvía a tener el arrepentimiento y podía volver a bautizarse. Contó como 5 o 6 veces bautizarse. No. Es un solo bautismo. Bueno, hay gente que cuando se bautizó no entendió plenamente para qué lo hizo, por qué lo hizo, sino que no, yo lo hice emocionalmente y la verdad yo no entendí, ahora lo entiendo. Entonces siento la necesidad en mi conciencia de que no lo estoy. Entonces hágalo. Eso es uno de los tantos bautismos de lo que yo escuché. Ajá. Pero, Se puede hacer. Hay hermanos que se han bautizado después de muchos años que conocieron bien el plan de salvación y dijeron, no, me faltó esto, me faltó aquello, entonces yo quiero estar seguro, y se bautizan otra vez. O sea, pasa como que el bautismo es humano. Ajá. Bueno, eso todo eso lo escuché. Pero después empezó a dar otras cosas y todo, o sea, Otras razones para bautizarse. Sí, o sea, se puede bautizar como 5 ¿Cuántas veces quiera? Ah, caramba. Pues Bueno. Dice ahí el versículo, hermanos. Vamos a mirar en esos pocos minutos que me quedan lo que dijo el apóstol Pedro del bautismo en su primer carta, en el capítulo 3, versículo 21. Y aquí hay algo bien interesante en este versículo. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando dice ahí, corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? El bautismo que corresponde a esto. O sea, hay una relación que está haciendo el apóstol Pedro con el bautismo. ¿Lo está relacionando con qué? Porque dice el bautismo que corresponde a esto. O sea que Pedro acabó de decir algo y lo está relacionando con el bautismo. ¿Qué es? Pues tendríamos que leer el versículo 20. Y es el diluvio. El diluvio. En el versículo 20. Veámoslo. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿De qué está hablando el versículo 20? Del diluvio. Está hablando de que el agua salvó ¿a cuántas personas? A 8. ¿Esas 8 personas quiénes eran? Noé y su familia. Muy bien. Entonces Pedro termina diciendo en el versículo 20, salvadas por el agua. El agua que salvó a Noé y a su familia, esa misma agua nos salva a nosotros en el bautismo. Porque ¿qué dice entonces el 20? El 21. El bautismo que corresponde a esto, ¿qué? Ahora nos salva. O sea, el bautismo que corresponde a ¿qué? Al agua del diluvio que salvó a Noé. Salvadas por agua. Entonces el bautismo que corresponde a esto. Está haciendo entonces, está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, que el bautismo es tipo y figura del diluvio.
El bautismo lo está usando aquí Pedro, lo está usando en relación o en conexión con el diluvio. Las personas que se salvaron allá por el agua que salvó a Noé, es tipo y figura del bautismo que nosotros hacemos ahora. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pedro? Que el bautismo a nosotros, el agua que usamos en el bautismo, nos salva. Es un pronombre, nos. No es negación, como algunos leen, dice nos salva. Algunos, cuando uno los pone a leer este versículo, que creen que el bautismo es para salvación, ellos lo leen así: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. ¿Cómo así? Ahí no dice no salva, ahí dice nos salva. ¿El bautismo salva, hermanos? Sí. Aun cuando es un acto, el agua es para limpiar y para purificar los pecados, porque alguien dijo, pero ¿cómo puede el agua física limpiar algo que no es físico, como los pecados? Pero es la manera en que Dios estableció el rito, la ceremonia, el acto mismo de la salvación en el bautismo. Ahora, dice ahí en el paréntesis, no quitando qué. O sea, el bautismo no es para quitar, como lo leemos en otras Biblias, la suciedad del cuerpo. Otras Biblias dicen la mugre del cuerpo. O sea, el bautismo no es para limpiar. Si yo estoy sucio, el sudor, no es para eso, como un baño. ¿Cómo dice la otra parte entonces? Sino como qué, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El que aspira al bautismo es porque tiene una conciencia de pecado y está buscando ¿qué? La salvación, y aspira a que en el bautismo que lo salva va a tener una buena ¿qué? Una buena conciencia, Señor. O sea que el bautismo limpia es la conciencia, lo que está diciendo Pedro. No limpia el cuerpo, pero sí es para tener una buena conciencia. O sea que el bautismo limpia son todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso, el apóstol Pedro no dudó ni un momento en decirle a las personas que les estaban escuchando que se bautizaran. Y en el caso de Cornelio, ¿qué les dijo? Que se bauticen, porque el bautismo es para salvación, porque el bautismo es para tener una buena conciencia hacia el Señor. Hechos 10, 47 y 48 dice entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pedro, hermanos, enseñó que el bautismo es para salvación. A los judíos, en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. Y en su primer carta dijo que el bautismo nos salva. El agua que salvó a Noé del diluvio, esa misma agua en el bautismo, nos salva a nosotros. Por eso a Cornelio y a su familia, a sus amigos, no dudó en decirles y en mandarles que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La próxima clase, hermanos, seguiremos estudiando el bautismo para todas las naciones. Será la lección número 9.